Bueno, pues vamos a ver lo que es la isomería. La isomería es una propiedad que tiene muchos compuestos químicos de presentar la misma fórmula molecular pero diferente estructura. Es decir, que están compuestos por los mismos átomos, los mismos tipos de átomos, incluso el mismo número de átomos, pero la disposición y los enlaces que conectan unos átomos con otros son diferentes. Y por tanto, además, le confieren unas propiedades físico-químicas diferentes. Es decir, van a tener la misma fórmula, pero diferente estructura. Esto además pues dará diferentes propiedades físicas y químicas. Esto es de vital importancia en la química orgánica, en la química del carbono. No solo existe isomería en la química del carbono, pero sí es verdad que por la gran cantidad de formas que tiene de enlazarse un carbono con otro para crear grandes cadenas, aquí va a tener mucho más protagonismo que en otros tipos de química. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un compuesto con esta fórmula molecular. Bueno, este no, porque este no va a tener isomería. Este de aquí. Con esta fórmula molecular nosotros podemos tener este compuesto de aquí, que se llama butano o N-butano, pero también con la misma fórmula molecular vamos a tener este compuesto de aquí. Si nos fijamos, ambos tienen 4 carbonos y 10 hidrógenos. Pero este compuesto ya no es el butano, este es el isopropilo o el isopropano. O también el metilpropano. Podemos llamarlo de ambas formas, ¿no? Esto es un ejemplo de isomería de cadena. ¿Por qué? Porque ambos compuestos tienen el mismo número y tipo de átomos, 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, pero se diferencian uno de otro en la cadena principal. En el primer caso, la cadena principal tiene 4 carbonos, en el segundo caso, la cadena principal solo tiene 3 carbonos. Vamos a otro caso. Ahora vamos a suponer que tenemos a ver, por ejemplo, 5 carbonos y 6, 9 y 12 hidrógenos. ¿Vale? Con esta configuración o con esta fórmula molecular podríamos tener, por ejemplo, este compuesto de aquí, perdón,
Este compuesto de aquí, no, perdón. A ver, voy a borrar todo, que me he ido para arriba. Vamos con uno más sencillo, que tampoco hace falta complicarnos más la vida. Este de aquí. Con este vamos a tener este compuesto de aquí, ¿vale? Que este sería el but doceno o el 2-buteno, según la nomenclatura que usemos. La recomendada ahora es esta. O bien, también podemos tener este compuesto de aquí, que sería el but 1eno. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que en un caso el doble enlace está en el carbono número 2 y en el otro caso el doble enlace está en el carbono número 1. Este tipo de isomería, en la que la única diferencia es la posición donde hay o bien un grupo funcional o bien alguno de sus sustituyentes, se llama isomería de posición, porque la única diferencia es donde está colocado un grupo funcional o bien uno de los sustituyentes. Por ejemplo, podría ser un metano o una amina o un carbonilo. Ahora bien, imaginaos que tenemos esta fórmula molecular, C2H6O. En este caso, ya tengo un oxígeno, por tanto, con esta fórmula puedo construir esta molécula de aquí, que sería el dimetiléter, o bien, con esa misma fórmula molecular, puedo construir esto de aquí, que sería un alcohol. Este sería el etanol. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre un compuesto y otro? Pues en este caso la diferencia es mucho más notable. En uno tengo un grupo éter y en otro un grupo alcohol. En este caso, en el que la diferencia entre una molécula y otra es de un grupo funcional totalmente distinto, decimos que tenemos una isomería de función. Además, en estos casos, las propiedades físico-químicas son incluso mucho más notables. Por ejemplo, como propiedad física, el éter es insoluble en agua y el etanol, que es el alcohol etílico, el que tiene las bebidas alcohólicas, es soluble en agua. Todos estos tipos de isomería, estas tres que hemos visto por ahora, la isomería de posición, la isomería de función y la isomería de cadena, está dentro del grupo de isomería plana o estructural. Pero no es el único tipo de isomería. A continuación, la isomería que vamos a ver es la isomería geométrica o estereoisomería. Para este tipo de isomería no solo nos tenemos que centrar en la forma semidesarrollada de la molécula, sino que tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que hacer en algunos tramos de la molécula incluso la forma
desarrolladas para ver diferencias un poco más sutiles de las que hemos visto anteriormente. La primera isomería que vamos a ver es la isomería geométrica cis-trans. Esta isomería solo ocurre cuando tenemos un doble enlace. ¿Por qué? Porque el doble enlace, a diferencia de lo que ocurre en el enlace simple, no tiene una libertad de giro. Es decir, una vez se configura, se crea o se sintetiza la molécula con un doble enlace, los átomos que hay en el entorno de ese doble enlace ya no cambian. En cambio, en un enlace simple, dos carbonos que están unidos uno respecto a otro por un enlace simple pueden rotar uno sobre otro. Entonces hay cierta movilidad, ciertos grados de libertad que no tiene el doble enlace. Esto lo vamos a ver ahora mejor con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el 1,2 dicloroeteno, ¿vale? Es una molécula muy simple que su fórmula semidesarrollada sería Cl, HC, CH, Cl. Pero aquí no veríamos mucho. No tenemos detalle de cómo están dispuestos estos átomos de hidrógeno y cloro unos respecto a otros. Si lo hacemos de forma desarrollada, tenemos los dos carbonos unidos por un doble enlace y a la hora de poner el resto de átomos, los podríamos poner de dos formas. Esta, con los dos cloros enfrentados en la misma posición, o bien esta de aquí, que tendrían los hidrógenos y los cloros en posiciones opuestas. Cuando tenemos los dos cloros en la misma posición, o en el mismo plano, digamos, decimos que tenemos una isomería cis. Y cuando los cloros o los hidrógenos, me voy a fijar en los cloros, están en posiciones opuestas, tenemos una isomería trans. Incluso se cambia hasta el nombre. Este de aquí sería el cis 1,2 dicloroeteno y este de aquí lo llamaríamos trans 1,2 dicloroeteno. Y como todos los isómeros van a tener unas propiedades físico-químicas diferentes. Algunas más sutiles, otras más diferenciadas. Y por último, pero no menos importante, tenemos la isomería óptica o enantioisomería, o enantiómera, perdón. Isomería óptica o enantiómera. Y esta quizás sea la más compleja de ver, porque esta solo se va a ver o solo se aprecia cuando tenemos moléculas que podemos visualizar en tres dimensiones. Vamos a intentar representarlo aquí en el folio, en el plano o en la pizarra, pero como mejor se ve es en tres dimensiones. Yo incluso recomiendo que para ver este tipo de isomería se juegue un poco con bolas de plastilina de diferentes colores y palillos escarbadientes o cualquier forma, o incluso modelos moleculares como hay. Lo primero que necesitamos para que exista esta isomería es un carbono quiral. Que un carbono quiral no es más que un carbono que tiene a su alrededor los cuatro sustituyentes diferentes.
Por ejemplo, si yo tengo aquí un carbono que por encima tiene un hidrógeno, aquí a la derecha un cloro, aquí pongo una cuña, fuera del plano, un flúor, y por detrás del plano un bromo, ese carbono sería quiral, porque a su alrededor tiene 4 cosas diferentes. ¿Qué quiere decir que sea quiral? Pues que si yo hago ahora su imagen especular, es decir, lo que daría reflejado en un espejo, yo aquí tendría el bromo, aquí hacia afuera tendría un flúor, hacia arriba un hidrógeno y hacia la derecha un cloro. Y aunque parezca mentira y sea complejo de ver, ahora veremos que se puede comprobar, estas dos moléculas son diferentes. Estas dos moléculas son enantiómeros. ¿Y cuál es la diferencia o la propiedad física que los diferencia entre otras muchas? Hacia dónde desvía la luz polarizada. Es decir, un enantiómero, por ejemplo este de aquí, va a desviar la luz polarizada, que es la luz que ha pasado por un filtro polarizador y solo se mueve solo vibra en una dirección del espacio, la desviaría hacia un lado, mientras que este carbono, esta molécula de aquí, la giraría hacia el otro. A nivel físico-químico tiene poca importancia, pero la tiene. Donde más importancia tiene esto es en la industria farmacéutica, quizás porque muchos de los medicamentos que nosotros usamos al final tiene una mezcla de varios enantiómeros. Y se ha dado ya el caso de que en algunos medicamentos en el pasado, al tener esa mezcla de enantiómeros que no se sabía cuál era el bueno o cuál era el malo, o si había uno bueno y uno malo, pues alguno de los dos isómeros era tóxico. Entonces, a nivel bioquímico puede llegar a ser muy relevante este tipo de isomería. A nivel de reactividad química, si no vamos a algo muy concreto, no tiene tanta importancia, pero si vamos a algo a niveles bioquímicos, a niveles de medicamento, pueden ser muy importantes, incluso la diferencia entre la vida y la muerte, la diferencia entre tener un medicamento que cura o un tóxico que te mata. Bueno, como os dije antes, vamos a comprobar que efectivamente estas dos moléculas de aquí no son la misma. Voy a coger esta molécula, ¿vale? Y la voy a girar. Esto forma un tetraedro. Entonces, más o menos, este ángulo es de unos 109 grados aproximadamente. Y voy a coger y la voy a girar de manera que pueda poner encima una de otra. Si yo giro esta molécula en este sentido, en el sentido antihorario, 109 grados, la molécula que me queda a continuación sería esta de aquí. Perdón, 109 grados no, 120 grados. Aquí, de ahí a ahí hay 120 grados. De forma que cuando quiero poner esta molécula girada encima de esta, vemos que el bromo quedaría encima del flúor y el flúor encima del bromo. Por tanto, nunca coincidirían. Sería como coger tu mano derecha, intentar ponerla sobre tu mano izquierda. Todos los dedos van a coincidir. Bueno, el dedo corazón va a coincidir, pero el resto de dedos no. Y eso se debe a que las manos son como enantiómeros. Son imágenes especulares una de otra. Una es el reflejo en el espejo de la otra, pero las dos manos no son la misma. Bueno, hasta aquí sería la parte de isomería.
Recordamos que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura, tanto plana como tridimensional, y que además esta estructura, el cómo están dispuestos los átomos unidos unos con otros y dónde están dispuestos, le va a dar una serie de propiedades físico-químicas diferentes.